A continuación desarrollaremos el tema de la sesión número 2, edición de textos. Esta sesión tiene como objetivo desarrollar capacidades en el manejo de las herramientas del procesador de textos para mejorar la presentación de los documentos. Uno de los aspectos que tenemos que estudiar en esta sesión es el de formato fuente. Este tema es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque es el que va a permitir darle una mejor apariencia a todo lo que digitemos en Word. Se preocupa por lo que es aspectos relacionados al tipo de letra, a su tamaño, a los estilos negrita, cursiva, subrayado, al color de la fuente, a cambiar de repente aspectos de minúsculas a mayúsculas, aplicar subíndice y superíndice en caso de expresiones matemáticas o químicas, entre otros. Como primer elemento a estudiar, vamos a hablar sobre lo que es el tipo de fuente. Las fuentes en Word está relacionado a lo que es la forma como se visualiza en el texto que nosotros digitamos. En este caso, el texto por defecto que Word tiene es el Calibri, como podemos ver aquí. Si quisiéramos cambiar este texto por otro tipo de letra, basta con seleccionar el texto y luego desplegar de la lista las fuentes que nosotros tenemos instalado en el computador. Por ejemplo, la fuente que acabo de aplicar es la fuente Matmos. Selecciono el texto y vamos a aplicar, por ejemplo, la fuente Lúcida. Vean ustedes cómo la apariencia de nuestro texto ha cambiado radicalmente. Selecciono el tercer texto y le aplico la fuente EXO 350. Selecciono el cuarto texto y le aplico la fuente Freehand. Entonces, como ustedes pueden ver, la aplicación del tipo de fuente es sumamente sencilla. ¿Ya? Basta con seleccionar, desplegar y elegir la fuente más adecuada. En caso que la fuente no se ve en primera intención, corremos la barra de desplazamiento hasta ubicar la fuente que nosotros deseáramos aplicar. Por ejemplo, la fuente Comic Sans. Aquí lo tenemos. Bien. Veamos ahora que continúa en la guía. Bien, el tamaño de fuente y los estilos de fuente. Miren, en lo que respecta al tamaño de fuente, también es sencillo su aplicación. Siempre debemos seleccionar el texto para luego aplicar el comando. Desplegamos el tamaño de fuente y podemos nosotros aplicar los diferentes tamaños que Word nos ofrece. Tenemos desde el número 8 hasta el número 72. Entonces, simplemente basta con elegir el tamaño adecuado para el texto que nosotros seleccionemos. En caso que nosotros quisiéramos aplicar un tamaño que no está en la lista, por ejemplo, no tenemos el tamaño 25. Entonces, hacemos clic en el cuadrito, borramos el número que hubiese ahí y escribimos el número que nosotros deseáramos aplicar, 25. Luego, Enter. ¿Ve? Entonces, esa es la manera como usted va a aplicar un tamaño distinto que no está en el listado de tamaño de fuente. Ahora, veamos ahora lo que son los estilos. En lo que respecta a los estilos, tenemos tres estilos ya conocidos. ¿Ya? Uno de ellos es el estilo negrita, que su aplicación hace que el texto se haga más grueso. Acá lo vamos a poder ver mejor. ¿Ve? Estilo negrita hace que el texto se vea más grueso. El estilo cursiva que hace que el texto se incline. Y el subrayado que subraya. En el caso del subrayado, nosotros podemos cambiar el estilo subrayado. Fíjense, al hacer clic en este triangulito que está a la derecha del botón de subrayado, vamos a desplegar un listado de estilos. Noten ustedes cómo es que va cambiando en cada caso. Nos quedamos con el sencillo. Ahí está. Si quisiéramos desactivar, basta con que nuevamente hagamos clic en el botón de estilos que nosotros quisiéramos desactivar. Bien. Vamos. Bien.
En la guía también menciona lo que es el aspecto relacionado a la combinación de teclas. Menciona de que la tecla control va unida a las letras, en este caso, que están relacionados a los botones también. Por ejemplo, aplicar negrita es control N. ¿Por qué N? Porque N es el botón negrita que representa el estilo negrita. Control K, cursiva, control S, subrayado. Entonces, si quisiéramos aplicar con el teclado, basta con seleccionar el texto y aplicar el control seguido de la combinación de tecla que se desee emplear. El siguiente tema es efecto de texto. ¿Cómo es que nosotros podemos aplicar los efectos de texto? Es sencillo. Veamos, para ello tengo un texto acá escrito, caso mi nombre, selecciono y vamos a irnos al botón efecto de texto. Despliego y acá podemos elegir el efecto que nosotros quisiéramos aplicar, el que nosotros consideremos más adecuado para el caso de nuestro documento. En este caso yo voy a seleccionar este modelo, relleno degradado azul, y para el caso del magíster Arturo Rosales Gomero voy a elegir otro efecto. Ahí está. Un aspecto que en la guía no mencionamos es el aspecto del botoncito que permite agrandar la fuente. Miren, voy a seleccionar mi texto y acá voy a aplicar el botón varias veces, haciendo clic sobre él. Este botón lo que hace es agrandar el texto seleccionado. ¿Noten? Y el botón que está al costado es el que permite encoger la fuente. Selecciono la fuente y aplico. Noten ustedes cómo de forma rápida puedo agrandar o reducir la fuente del texto seleccionado. Practiquemos en estos textos. Miren, selecciono el texto ofimática, aplico por ejemplo la fuente Rabie, agrando la fuente, aplico negrita y busco un efecto. Listo. Si nosotros quisiéramos aplicar este formato a otro texto, basta con que yo seleccione parte del texto, activo el botón copiar formato y sombreo el otro texto a quien deseo aplicar. Por ejemplo, a este texto ofimática quiero ponerle el efecto que apliqué a mi nombre. Entonces, selecciono parte del texto, activo botón copiar formato y sombreo el texto a quien deseo aplicar ese formato. Este es el botón copiar formato. Bien, veamos qué continúa en la guía. También hablamos el tema lo que respecta al subíndice y superíndice que son aplicados en este tipo de expresiones. Los subíndices son textos pequeños bajo el nivel del texto, de caso aplicados para esta expresión química. Y el superíndice son los que conocemos como exponentes, números pequeños, ¿cierto?, ubicados en la parte superior a modo de exponente. Veamos con un ejemplo. Tenemos acá ya un texto escrito, tanto un compuesto químico como una expresión matemática. Acá tenemos el ácido carbónico. Miren cómo se hace. En este caso digitamos el texto normal CO y necesitamos el subíndice. Para ello activamos este botón. Activamos haciendo un clic y fíjense cómo el cursor se hace pequeño y se pone más abajo de la línea de texto. Escribimos el 2 y desactivamos. ¿Con qué fin desactivamos? Con el fin de que el texto se escriba nuevamente de forma normal. Activo la H, activo el subíndice, escribo el 2 y desactivo la O. Vamos a hacer la flechita. Es un guión, un doble guión con el signo mayor.
luego la H nuevamente, activo subíndice, 2, desactivo, escribo CO, activo el subíndice, escribo 3 y desactivo. Siempre ustedes deben desactivar estos botones. ¿Por qué? Porque el cursor debe regresar nuevamente a su normalidad. Si nosotros olvidamos desactivarlo y bajamos el cursor estando activado, todo lo que escribamos va a salirnos pequeño. Veamos el otro caso. En el caso ya del superíndice. Escribimos el 5, activo el botón superíndice, fíjese el cursor se pone pequeño arriba, escribo el 2, desactivo y sigo escribiendo el texto normal, nuevamente superíndice, escribo el 4, desactivo, escribo el igual, escribo el texto, 5, el número, activo el superíndice, escribo 2 más 4 y desactivo. Entonces, estos dos botones nos va a permitir hacer este tipo de expresiones, tanto químicas como matemáticas. Ahora analicemos el punto formato de párrafo consignado en la guía. Para ello, vamos a ver el grupo párrafo, que en este punto de la guía está detallado uno a uno las acciones que cada uno de ellos realiza. El primer elemento a analizar de este grupo va a ser el grupo de alineación, las opciones de alineación. Veamos en el Word, acá tengo ya un texto digitado. Veamos que acá está el grupo párrafo en la banda de inicio. Lo primero que vamos a analizar es la alineación. Tenemos acá 4 botones. Vamos a ver qué es lo que hace estos botones. Selecciono para ello el texto tipo de fuente y por defecto está pulsado el botón alineación a la izquierda. Eso es porque el texto está pues a este lado de la hoja. Si yo pulso centrar, el texto se va a poner al centro de la hoja y derecho se va a poner a la derecha de la hoja. Si aplico justificado, noten ustedes que el texto se alinea a la izquierda como si hubiese aplicado yo una alineación izquierda. Esto es porque el párrafo es corto y no podemos ver el efecto, en este caso, de la justificación. ¿Cuándo es que vamos a ver la aplicación del texto de justificación? Cuando tenemos un párrafo más largo, como es este caso. Si aplico el botón justificación, vamos ustedes a notar un cambio en este lado derecho. Al aplicar, fíjense ustedes cómo las líneas de este texto han sido forzadas a llegar al lado derecho, de tal forma que se vea el texto alineado a la izquierda y alineado a la derecha, en este caso justificados. ¿Bien? Entonces, la justificación se emplea en esos casos. Cuando digitamos, normalmente nunca están justificados, siempre están alineados a la izquierda. Entonces tenemos que nosotros justificar los párrafos, sobre todo los párrafos largos. Bien. Veamos ahora el siguiente punto. Bueno, también aquí podemos observar las combinaciones de teclas que podemos emplear para cada caso. Control Q izquierda, Control D centrar, Control D derecha y Control J justificar. Recuerden siempre seleccionar el texto y aplicar ya sea el botón o la combinación de teclas. El siguiente punto es interlineado de párrafos. Este botón está ubicado al costado derecho de los botones de alineación. Veamos cómo es que se aplica. Para ello tenemos que seleccionar varios párrafos y vamos a visualizar la aplicación de este botón. Por defecto siempre el botón tiene el espaciado 1.15. Veamos, si nosotros pasamos el mouse por los diferentes interlineados que tiene este listado, vamos a poder observar cómo es que los textos se van a separar o se van a juntar dependiendo del número que vamos a asignar. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle el espacio 1, que es el más sencillo, espacio y medio, que es 1.5, y doble espacio, que es los espacios que normalmente nosotros conocemos siempre en los trabajos que nosotros empleamos. El máximo es el espacio 3. Pongamos el espacio y medio para este caso. Cuando nosotros queremos hacer textos como el que a continuación tenemos, por ejemplo,
aquí, este es un caso práctico. Tenemos un oficio y acá tenemos el texto señor, directora y presente. Fíjense ustedes que la distancia en estos tres textos es cercana. Entonces, acá tenemos los tres textos digitados. Lógicamente que al dar Enter se ha generado estas distancias. Entonces, seleccionamos los tres textos y vamos a decirle, le damos el espacio más pequeño que hay, que es 1. Pero a pesar de que le hemos dado el espacio 1, fíjense ustedes que la distancia sigue siendo excesiva con respecto a lo que nosotros deseamos. Entonces, para esos casos tenemos que activar o pulsar en este botón que dice quitar. Dice quitar espacio después de párrafo. Fíjense, al activar este botón hago que este texto se va a juntar. Lo mismo puede pasar de repente cuando hacemos las firmas. Tengo la línea y el texto para la firma. Noten ustedes, le activo 1 y a pesar que le activo 1 sigue la separación. Entonces me voy a la última opción que dice quitar espacio y fíjense, al hacer clic sobre él los textos se van a juntar. De esta manera nosotros podemos hacer que la separación de párrafos se reduzca. Bien, ahora vemos otro aspecto. Veamos ahora el punto de lo que respecta a la sangría de párrafos. Cuando hablamos de sangrías estamos hablando de elementos que están ubicados en la regla. Como ustedes en la guía está indicado la posición donde están ubicadas las sangrías y cómo es que se aplica en cada uno de los casos. La sangría primera línea, la sangría francesa, la sangría izquierda y la sangría derecha. Veamos en Word en dónde está ubicada esas sangrías. Veamos con un ejemplo cómo es que se aplica estas sangrías. En el caso del texto asunto, observamos que el texto ha sido forzado a moverse al lado derecho. Eso implica que aquí ha sido aplicada una sangría. Acá tengo el texto asunto digitado, tal igual como está acá. Entonces veamos cómo es que se logra este detalle. Para ello vamos a tener que utilizar la sangría izquierda. Fíjense ustedes que en este extremo de la regla tenemos las tres sangrías. La primera que está arribita es la sangría de la primera línea. Noten ustedes que cuando yo arrastro esta sangría, solamente él se mueve y el texto aquí es forzado en la primera línea a moverse hasta el punto donde yo he arrastrado esta sangría. De la sangría a la primera línea. La sangría francesa es el triangulito que está al intermedio de estos tres. Este de aquí. Esta sangría francesa, al ser movido, va a correr la segunda línea y las demás que puedan haber más abajo. ¿Eh? Solamente la segunda línea y las demás que pueden haber más abajo. Y la primera línea se queda en su posición. Y si yo corro la sangría izquierda, que es el cuadrito, lo que se va a mover es todo el párrafo, con todas las líneas que pueden haber. En este caso, como la hoja es ancha, acá nos muestra en dos líneas. Pero a medida que nosotros corramos la sangría izquierda, el espacio que le queda al texto es más reducido, por eso que es forzado a ponerse en tres líneas. Para este caso, nosotros tenemos que hacer esa operación. Corremos la sangría izquierda, así como lo he corrido ahora, hasta un punto en la hoja, y lo que tengo que hacer es correr la segunda línea y las demás que pueden estar más abajo. Para ello tenemos que correr la sangría francesa a la altura de C de convocatoria. Noten ustedes que acabo de hacer lo que el ejemplo nos planteaba. Para terminar este caso, simplemente clico en negrita y nuevamente corro el texto. Ahí está. Vean la forma sencilla de cómo hacer esta operación. En caso que nosotros quisiéramos correr la sangría derecha, también podemos hacerlo. Noten ustedes, al correr, el texto sigue siendo empujado ya en la dirección ahora hacia la izquierda. Muy bien. En el caso de los párrafos del cuerpo de documento, podemos aplicar una sangría a la primera línea de esta manera. Ahora,
En el caso, por ejemplo, de las firmas, también es bastante útil estas sangrías. Miren, para el caso de la firma podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos la firma, en este caso lo digitamos normal todo a la izquierda y corremos la sangría izquierda, haciendo que todo el texto corra. Una vez que hemos hecho que el texto se encierre desde este punto hasta este punto, le podemos decir que se centre en ese lado. De tal manera que nosotros podemos hacer este detalle de la firma de forma rápida. Lo escribimos normal, sombreamos, corremos la sangría izquierda, que es el cuadrito, y centramos. Si en el caso que la firma estuviese muy alejado, entonces nosotros podemos correr esto un poco más y ya está. Una aplicación también práctica de este punto es las dedicatorias. Para ello voy a alejar esto y vamos a bajar este texto hasta la parte de abajo de la hoja. Ahí. Sombreo el texto y le aplico la sangría izquierda. Ahí está. Noten ustedes cómo este texto de dedicatoria ha sido realizada de forma sencilla. Como último punto a analizar en esta sesión, vamos a ver lo que es la numeración, viñetas y la lista multinivel. Estos son elementos que nosotros normalmente aplicamos a listados. Noten ustedes acá un listado de sistema informático. Estos elementos son viñetas. Acá tenemos un listado de dispositivos de entrada que están enumerados por numeración. Y acá tenemos un ejemplo más complicado con una estructura de jerarquías, niveles de jerarquías. En este caso se le conoce como lista multinivel. Veamos con un ejemplo en el Word. Bien. Bien. Veamos. Hagamos este ejemplo. Escribimos el texto sistema informático que está acá. Y acá necesitamos un listado. El listado lo activamos mediante el botón viñetas. Elegimos la viñeta propuesta y escribimos. Noten ustedes que a medida que yo escribo y doy enter, la viñeta sale automáticamente, ¿cierto? Al momento de pulsar la tecla enter. En caso que ya no se necesite más viñetas, con la tecla retroceso se borra y listo. Si quisiéramos cambiar el modelo de la viñeta, basta con elegir otro del listado. Ahora, si quisiéramos cambiar, ya no en forma de viñeta, sino en forma de numeración, podemos aplicar las numeraciones que tenemos, en este caso, en la lista de numeración. Puede ser letras, puede ser números. En el caso de que nosotros quisiéramos hacer una estructura de multinivel, como es este caso, tenemos que utilizar este botón. Vamos a hacer este listado de multinivel. Bien. Para ello vamos a presionar el botón multinivel y vamos a elegir de todos los modelos este de aquí, el tercero. Fíjense ustedes que aparece el número 1 como primer elemento de este listado. Escribimos el texto software y doy enter. Al pulsar enter va a salir el número 2, pero como en la estructura no quiero el número 2, quiero el 1.1, entonces tengo que subir de nivel, aumentar sangría, y sale el 1.1. Ahí escribo aplicativos, pulso enter, sale automáticamente el 1.2, educativos, enter, utilitarios. Al pulsar enter me sale el 1.4, pero yo ya no deseo el 1.4, deseo el 2. Entonces por lo tanto tengo que disminuir sangría. Escribo hardware, pulso enter, sale el 3. Como quiero en la lista el 2.1, pulso aumentar sangría. Nunca deben ustedes borrar, no deben borrar, siempre deben ustedes aplicar aumentar o disminuir sangría. Entrada, acá necesitamos un nivel más, aumentamos sangría. Enter,
mouse, enter. Acá disminuimos de sangría, regresamos, disminuir sangría a 2.2, enter, aumentamos nuevamente de sangría, monitor, impresora, enter, necesito el 2.2, disminuido sangría, de almacenamiento, enter. Finalmente ya necesito el 3, entonces disminuyo sangría, liber one, light one, enter, aumento sangría. Esperando haber sido lo más didáctico posible en este video tutorial, se despide de ustedes el licenciado Rubén Basilio Lobatón. Hasta otra oportunidad.